Volvemos en este primer programa, segunda parte del primer programa de la temporada La Tribuna, con la participación de Andalucía por sí en esta ocasión. Y les decía antes de irnos a publicidad que íbamos a abarcar en esta segunda parte dos temas de interés importante en Alcalá en la actualidad. En este caso vamos a hablar del transporte interurbano. Muchas son las denuncias por parte de la ciudadanía en cuanto a la afluencia de este transporte en determinadas horas de la jornada, y desde diferentes grupos municipales, partidos políticos de Alcalá, pues han hecho la denuncia correspondiente. El Ayuntamiento además ha entregado un escrito en la Consejería de Fomento pues para pedir solución a esta problemática, y Andalucía por sí también ha hecho una denuncia pública. Efectivamente, desde Andalucía por sí ya venimos en años anteriores haciendo denuncias. De hecho hicimos también una campaña de recogida de firmas y venimos denunciándolo constantemente, porque esto es algo que viene de años anteriores, y el problema es que es una cosa que como que se está normalizando, y no debemos de normalizar esta deficiencia del servicio de transporte interurbano. Hay una escasez de autobuses, que eso es evidente, los horarios no se cumplen. Entonces, bueno, desde Andalucía por sí consideramos que hay que hacer un llamamiento a que desde el consorcio se den respuestas concretas a estos problemas. Hay que plantear una revisión de las líneas, de los números de autobuses que hay, de los horarios, de las paradas incluso. Hay que hacer una apuesta seria por el control, por la organización del transporte, porque la verdad es que las soluciones que dan no son efectivas. Tampoco se puede dar una solución a corto plazo y temporal, porque no tiene ningún sentido que se haga refuerzos en las líneas en las primeras horas y a mediodía, que es cuando hace falta más refuerzos. A partir de que empieza el curso universitario, porque esto no es un tema que afecte solo a los universitarios, esto es un problema que afecta a los que van a trabajar, a las distintas empresas o fábricas de los polígonos que están en la 92, las personas que tienen citas médicas en Sevilla o que van a hacer cualquier trámite. Eso es durante todo el año, eso cuando acaba el curso no acaba tampoco esa necesidad. Entonces hay refuerzos que hay que hacer, pero hay que mantenerlos durante el año. Entonces, desde Andalucía por sí, lo que siempre hemos solicitado y lo que siempre hemos pedido es que se haga una revisión de las condiciones, de incluso las rutas, las paradas. Igual hay que hacer alguna modificación con las paradas, y sobre todo además tiene que haber una comunicación constante con el usuario, que el usuario sepa en qué estado está esa línea de autobús. Hay que hacer que haya una plataforma en la que se pueda ver y consultar los horarios de las líneas, las salidas, las llegadas, igual que se hace con el transporte urbano, que tú puedes ver en las pantallas el tiempo de paso y la frecuencia, y lo que no tiene sentido es que la gente tenga que irse 2 horas antes a la parada del autobús, porque es que si no el autobús pasa completo y, por lógica evidentemente, pasa de la parada y no recoge al usuario, y se quedan tirados en las paradas esperando a que cuando pase el siguiente, y eso acarrea problemas evidentemente a estos usuarios. Entonces seguimos instando desde el Ayuntamiento al consorcio a que se haga una revisión y una propuesta seria en el transporte interurbano en Alcalá, porque no es lógico que se venga manteniendo estos problemas desde años, que es que esto no es una cuestión de este año, aunque este año desde luego se ha superado con creces los problemas. Pero, ¿y cuál es la respuesta del consorcio? ¿Por qué no dan solución a esta problemática? Bueno, el consorcio cuando se han pedido que se hagan los refuerzos, ellos dan refuerzos, se hacen líneas, pero evidentemente no hacen todo lo que hay que hacer. Nosotros lo que queremos es que sí, que ellos hacen un refuerzo temporalmente, a mediodía, por la mañana a las primeras horas, pero no es suficiente. Nosotros lo que pedimos es que se haga una revisión, y queremos que se revise el contrato, las líneas, el servicio que se da, que se haga una revisión completa, porque no nos vale con que refuercen con 2 autobuses más en las horas punta o 3 autobuses más en horas punta, porque está visto además que esa solución tampoco está siendo efectiva, porque sigue habiendo gente en las paradas. Yo esta mañana, cuando iba para el ayuntamiento, yo me he encontrado gente, colas como 15 personas en la parada del autobús allí esperando, porque el autobús no sé si no había pasado, si estaba retrasado, pero el caso es que había una cola de personas esperando al autobús que estaban allí plantados, y eso es todos los días, eso lo podemos ver cualquier persona, cualquier ciudadano de Alcalá, cualquier día de la semana.
La verdad es que eso es una problemática importante para el ciudadano que está esperando su modo de transporte para acceder a la ciudad, pues para estudios, cita médica, trabajo, etc. Y llegas tarde X tiempo a la actividad a la que vas. ¿Cómo se puede presionar por parte de la ciudadanía o por parte del ayuntamiento, más allá de esta petición pública, del escrito en la consejería o de las reuniones mantenidas? Como bien ha dicho mi compañera Luisa, es que el problema no es puntual, el problema es estructural desde hace más de 20 años y te diría que probablemente hasta 30. No tiene sentido que sigamos contando con un servicio de autobús interurbano que no responde a las necesidades que tenemos cuando Alcalá es la única forma de llegar a Sevilla o de venir desde Sevilla hasta Alcalá es con el autobús interurbano. Eso no tiene ningún sentido y ninguna lógica. Me consta que a través del delegado de movilidad, David Delgado, ha tratado por activa y por pasiva de reunirse con los responsables del consorcio y bueno, las reuniones no han sido lo fructíferas que necesitaríamos. De hecho, en la revisión de las nuevas concesiones de las líneas, que también están siendo en estos meses, tampoco se plantean mejoras. Es decir, es un problema estructural que el consorcio de transporte hace unos años, gobernado por el PSOE, mantenía y que a día de hoy, que está gobernado por el PP, sigue manteniendo. Por lo tanto, esto no es una cuestión de un problema estructural puntual porque se empieza el curso escolar, es un problema que el consorcio de transporte no ha planificado o no dota con suficiente servicio para una ciudad de casi 80.000 habitantes que tiene Alcalá y que no tiene otro medio de transporte público para entrar y salir de la ciudad. Por tanto, esa es una problemática que tanto el PSOE en su día como el PP a día de hoy tenían que haber abordado y ninguno de los dos lo han hecho. Y lo que es peor, no tiene visos de que el actual equipo que dirige el Consorcio de Transporte tenga previsto actuar. De ahí que el propio delegado de movilidad del ayuntamiento haya ido hasta la consejería para mostrar las quejas y insistir y seguir insistiendo. Al final, en este aspecto tú planteabas, ¿y cuál es la solución? Pues más allá de la solución de la reivindicación constante, no solo de los concejales, no solo del equipo de gobierno, sino de toda la ciudadanía. Es toda la ciudadanía y todos los usuarios que sufren esto a diario quienes tienen que dar un paso adelante, por supuesto, con todos los concejales del ayuntamiento, al menos en los que representamos nosotros. Estaremos con ellos y vamos a apoyarles en esas reivindicaciones porque son de justicia y porque es una realidad patente que llevamos décadas sufriendo los vecinos y vecinas de Alcalá. Yo también he sido universitario, también he llegado tarde, también me he quedado tirado en las paradas de autobús, como hoy en día le pasan a otros chavales. Y esto es continuo. Lo que pasa que bueno, el problema se mantiene y los usuarios van rotando. Entonces nadie aborda esa problemática. Y luego también creo que, no sé si en el subconsciente o en la planificación de las propias administraciones implicadas, que en este caso es la Junta de Andalucía, bueno, pues está que el tranvía va a ponerse en marcha, en teoría, en un par de años. Esperemos que antes. Y evidentemente soy consciente de que cuando el tranvía se ponga en marcha, gran parte de estos problemas se van a solucionar, pero desde luego no todos. Y lo que evidentemente está claro es que habrá que revisar la estructura de las líneas interurbanas cuando llegue ese momento y también de las urbanas. En cualquier caso, desde el ayuntamiento y desde el gobierno hemos reivindicado y vamos a seguir reivindicando mejoras a un servicio que es esencial y que además tiene mucho que ver con la movilidad sostenible y con el respeto al medio ambiente. Si no queremos generar más tráfico privado y contaminante en la autovía hacia Sevilla, pues entonces lo que tenemos es que poner un transporte público de calidad que responda a las necesidades de los ciudadanos. Y a día de hoy y desde hace décadas estas líneas no responden porque hay mucha más demanda en determinadas horas que la oferta. Luego es cierto que en otras horas esa oferta se compensa, pero bueno, tendrá que aplicarse medidas suficientes para que en las horas donde la gente lo necesita pueda moverse con garantía y no irse a la parada como el que está con una ruleta rusa, me tocará coger el autobús o me quedaré en la parada. Eso no puede ser y ahí el consorcio tiene toda la responsabilidad.
Desde luego estaremos muy pendientes de esta problemática y esperemos que se solucione lo antes posible, que el consorcio reestructure las líneas para dar cobertura a las necesidades del transporte en Alcalá. Pero vamos a hablar de otro tema del que se ha hablado mucho, se ha debatido mucho y parece que la cosa está más calmada en cuanto a la alarma social creada al principio, que es con respecto a la llegada de los inmigrantes hace unas semanas al Hotel Sandra de la ciudad. Estas personas que están en pleno proceso del trámite de refugiado y que mientras que llega esa documentación pues se encuentra en este centro gestionado por la CEAR. Desde el ayuntamiento, desde un principio, pues informaron de la información, valga la redundancia, que tenían a través de los encuentros mantenidos con la CEAR. Y después la alarma social suscitada en cuanto a la llegada de estas personas o el posible contrato con el Hotel Sandra y entre CEAR y el Hotel Sandra, pues ha dado mucho de qué hablar. En primer lugar, quería preguntar a Andalucía por sí, como grupo municipal, no como gobierno, ¿qué opinión tienen de todo lo sucedido, sobre todo por la alarma social creada en la ciudad? Bueno, creo que es un tema complejo que hay que abordar con detenimiento y que explicar bien. En cualquier caso, sí que quiero decir que estas personas llevan casi un mes ya en Alcalá y creo que no ha habido ningún incidente, ningún problema, ni ha pasado nada. Esto es importante, porque nos deja a las claras, es decir, puede haber ideas, puede haber temor, puede haber confusión, pero la realidad nos sitúa. Y la realidad es que no pasa absolutamente nada. Es cierto que el ayuntamiento, y lo digo porque soy consciente de esto, el ayuntamiento es conocedor de este asunto a la par que el resto de la ciudadanía. O sea, el ministerio no comunicó con días ni con semanas de antelación esta llegada, ¿no?, de refugiados a Alcalá. Pero y entiendo que eso pues ayudó a generar pues más confusión. Evidentemente, porque si no tenemos información, por más que nos la demanden, no podemos facilitarla, eso por una parte. Pero el fondo de la cuestión o el asunto principal donde se basa todo esto es el acoger o no acoger a personas que lo necesitan y que vienen de otra parte del mundo. Y creo que aquí tiene mucho que ver, o debería tener mucho que ver, nuestra propia experiencia como pueblo. Y cuando hablo como pueblo no me refiero a Alcalá, me refiero a como sociedad. Somos, los andaluces fundamentalmente, un pueblo acostumbrado a la emigración y también a la inmigración. Estamos viviendo una situación extraordinaria por la llegada masiva de inmigrantes a la frontera, esto es así. Muchos de ellos, en el caso de los refugiados que han llegado a Alcalá, que proceden fundamentalmente de Mali y de Senegal, vienen de países donde hay situaciones de conflicto, de inestabilidad política o de no respeto de las garantías o de los derechos de estas personas. Por eso llegan hasta aquí. Yo sinceramente pienso que ninguna de esas personas deja su tierra, a su familia, a sus amigos, su entorno, un país donde se habla su idioma, para ir a otro sitio donde no conoce a nadie, no habla el idioma, no tiene posibilidades o le cuesta mucho más insertarse, para recluirse en un hotel, en un pueblo. Sinceramente no creo que nadie venga aquí por gusto, vienen aquí porque lo necesitan y están a la espera de que se le tramite y se le conceda su asilo político. Y insisto, la realidad nos pone de nuevo sobre la mesa, entendiendo la confusión inicial, que es difícilmente justificable, porque la confusión o la falta de información, eso es lógico, pero los comentarios que han rozado el odio y el racismo por parte de mucha gente, fundamentalmente perfiles anónimos en redes sociales, pero también por parte de algún que otro responsable público o responsable político andaluz que ha venido aquí a Alcalá a hacer declaraciones incendiarias, me parece una responsabilidad manifiesta que es incompatible con las responsabilidades que cualquier cargo público debe asumir. Y es incompatible con la forma en la que un cargo público debe comportarse. Entonces, hemos vivido una situación de inflamación por desconocimiento, por falta de información o por, vamos a decirlo, prejuicios en algunas personas. Bueno, la realidad desmonta los prejuicios
Y aquí están estas personas sin dar ningún problema, participando en la vida de la ciudad, yendo a actividades culturales, yendo a actividades deportivas, visitando y haciendo deporte por Alcalá, y no hay ningún tipo de problema. Por tanto, creo que el tiempo ha asentado, como tú bien decías, la situación. De hecho, creo que las últimas concentraciones de personas que estaban en contra de esta llegada de refugiados a Alcalá, creo que son más simbólicas ya que otras cosas. Y todo lo contrario, nosotros en el Centro Andaluz, en colaboración con la Asociación Cultural Andaluza Carlos Cano, convocamos un encuentro por la tolerancia. Un encuentro por la tolerancia en la que prácticamente no cabía más gente en el Centro Andaluz. Estamos hablando de pues probablemente más de 40 asistentes que representaban a título individual y muchos a título colectivo a distintas entidades de Alcalá. Todos ellos, bueno, indignados y con los comentarios que se estaban viendo, racistas y xenófobos, y al revés, motivados con ayudar, con participar, con trabajar para evidenciar que Alcalá es un pueblo solidario, es un pueblo tolerante, siempre lo hemos sido, siempre. Por tanto, no se entendían algunos comentarios y algunos posicionamientos que hemos visto al inicio, ¿no?, de este problema. Yo, como tú decías, Ana, con el paso de los días, creo que la inmensa mayoría de los vecinos y de la gente que nos esté viendo en la televisión es consciente de la plena y absoluta normalidad de estas personas en nuestra ciudad. Bueno, pues que estén el tiempo que necesiten estar para desarrollar sus vidas. Ojalá elijan Alcalá como una ciudad para desarrollar sus vidas, tener su familia, montar sus negocios y encontrar su trabajo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En Alcalá además tenemos una tasa de inmigración bajísima, de las más bajas de España. Entonces, bueno, aquí estamos muy poco acostumbrados a convivir con personas de otros lugares de España y del mundo. Pero en otras épocas Alcalá es lo que es hoy gracias a miles de vecinos de Extremadura, de Huelva, de la Sierra Sur y de la Sierra Norte de Sevilla, que vinieron aquí a trabajar a las fábricas, a los polígonos o a buscarse su vida. Entonces, ¿cómo un pueblo que precisamente ha pasado de 40 a 80.000 habitantes en los últimos 40 años, en gran medida por estos motivos, reacciona como hemos visto en la tele en los primeros días, ¿no? Yo cada vez que veo esa imagen que estamos viendo ahí de la llegada del autobús rodeado de periodistas y de Policía Nacional, ¿cómo se sienten esas personas? ¿Cómo tuvieron que sentirse esas personas que venían con su historia de sus países de origen, sufriendo lo que hayan tenido que sufrir probablemente, convertidos prácticamente en protagonistas de un escándalo que solo tiene como protagonista la intolerancia y los prejuicios? Y creo que frente a eso, nuestra obligación como responsables públicos y como políticos es precisamente llamar a la calma, fomentar la tolerancia y la convivencia entre unos y otros, porque es lo que va a permitir demostrar, como estamos viendo, que en la vida real todos somos personas. Sí que es verdad que desde la CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, han destacado que al igual que Alcalá ha sido uno de los municipios en los que igual más alarma social se ha creado, al mismo tiempo ha sido uno de los municipios en los que han recibido muchos colectivos y entidades con ganas de ayudar, de colaborar con estas personas. Me consta que es así y sé que desde CEAR se siguen manteniendo encuentros con entidades de la ciudad que tienen que ver con el deporte, con la cultura, con distintos ámbitos, porque hay muchísima gente que quiere ayudar, que quiere colaborar. No es que esté emocionado, es que se me está comiendo la voz no te preocupes. Con la tos, perdón. Y eso es cierto que está pasando. De hecho, me consta porque he hablado con algunos de los responsables de CEAR durante esta semana y al revés, están deseando de poder ir con los chavales a las actividades culturales, participar en eventos de la ciudad. Hay entidades sociales de todo tipo que están bueno, ofreciéndose. Me consta que también están yendo algunos de ellos a institutos a mantener encuentros con los chavales para contarles la vida que tenían, por qué han llegado hasta aquí y cómo afrontan ahora su papel en una sociedad totalmente distinta a la suya, ¿no? Por lo tanto, al final de esto lo que queda es un aprendizaje y un ejemplo de tolerancia, de respeto, de convivencia y de recorrido compartidos con personas que han vivido otras experiencias, que proceden de otros sitios y que pueden desarrollar y encontrar en Alcalá un sitio donde ubicarse en el mundo.
Pero el Ministerio es el responsable de este traslado de este grupo de refugiados desde Granada a Alcalá de Guadaira, se encarga de la gestión y de del tiempo que estén aquí en Alcalá, la CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y desde el Ayuntamiento se ha indicado en varias ocasiones, incluso también Christopher Rivas lo acaba de apuntar en este plató, que la información que le llegó al consistorio fue prácticamente al mismo tiempo que a la ciudadanía de Alcalá. Precisamente la alcaldesa afirmaba en un especial informativo que hacíamos acerca de esta temática que le llegaba la información acerca del presidente de los hosteleros de Alcalá de Guadaira. Por lo tanto, ¿entendéis desde el ayuntamiento que una plataforma vecinal que se ha creado en contra de la llegada de estos refugiados eche la culpa al ayuntamiento por falta de información? Es que, como te decía, es difícil que el ayuntamiento explique una información que desconoce. Evidentemente, las competencias en este país sobre inmigración son del Gobierno central y en este caso es del Ministerio quien decide dónde ubica a los refugiados. Nosotros no tenemos información previa. Pero también te digo, de haber tenido información previa, que mi opinión no hubiese cambiado respecto a, por supuesto, tenemos que ser solidarios al igual que el resto de pueblos de España, deben serlo. Entiendo, insisto, la preocupación y la desinformación que generó pues esa confusión inicial, ese temor quizá del entorno vecinal, pero creo que a día de hoy está completamente desmontado todo ese temor o ese riesgo, y la realidad, insisto, nos está poniendo claramente cuáles son los hechos, ¿no? y el día a día de toda esta convivencia, que se está desarrollando sin problemas y sin conflictos. Por tanto, yo lo que puedo es pedir a los vecinos empatía, solidaridad, comprensión y colaboración, porque en ese aspecto creo que todo va a seguir desarrollándose dentro de la misma normalidad como se viene desarrollando hasta el día de hoy. Y con esto no quito ni un ápice de responsabilidad, y esto también quiero decirlo, al propio Ministerio, que creo que debería, bien el Ministerio, bien la delegación del Gobierno, tendría que haber avisado a la alcaldesa, al Gobierno y al Ayuntamiento de esta ciudad, porque entiendo que somos la administración más cercana a los ciudadanos y podíamos haber ayudado mucho más en toda la organización que se había previsto, ¿no? De haber contado con el ayuntamiento, creo que las cosas hubiesen salido mucho mejor. Y también comprendo que la ciudadanía pues mire y pregunte al ayuntamiento, porque es a la administración que tiene a su mano, ¿no? Nadie va a ir a la Moncloa a preguntarle a Pedro Sánchez qué pasa con los inmigrantes del Hotel Sandra. Nos lo van a preguntar cualquiera de nosotros, porque vamos al Hotel Sandra y paseamos por allí, vivimos aquí y estamos en las calles. Por lo tanto, aunque comprendo la frustración de todos los vecinos y vecinas que señalaban al ayuntamiento, la falta de información del ayuntamiento, sí que pido que en este caso comprendan que es muy difícil dar información cuando yo me estoy enterando a la misma vez que el vecino que me está preguntando. ¿Es necesario en este caso saber distinguir o al menos intentarlo? Que más allá de que puedas estar de acuerdo o no con las políticas de inmigración que se llevan a cabo por parte del Gobierno de España, estas personas que han llegado a Alcalá son personas. El propio arcipreste, Javier Criado, en la función principal del instituto, de la procesión de San Mateo, precisamente el 21 de septiembre, fue muy duro y fue muy claro al respecto de esto, ¿no? Y luego después tuve la oportunidad de hablar con él y compartir mi impresión, ¿no? Porque sinceramente agradecí, me sentí bien cuando escuché que desde el propio arciprestado pues se llamaba al apoyo y a la ayuda a estas personas. Estas personas han llegado aquí y necesitan la ayuda de todos. Y en aquello que necesiten ayuda, creo que es nuestra tarea echarle una mano de la misma manera que hacemos con un vecino que sabemos que tiene problemas. Entonces, creo que todo lo que sea avanzar en la empatía y la solidaridad de unos contra otros, hayamos nacido o no en Alcalá, creo que siempre es positivo y eso siempre construye ciudadanía.
Bueno, pues como decimos, la alarma social parece ser que cada vez va siendo menor y esperemos que así sea, la convivencia continúe siendo pacífica entre la población y no haya ningún otro bueno, pues escándalo de este tipo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este primer programa de La Tribuna. Nosotros volvemos la próxima semana con la participación de Alcalá nos importa. Hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche. Les espero.